La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. En esta hora os saludo, deseando gracia, misericordia y paz a todos vosotros los amables oyentes y simpatizantes de este glorioso Evangelio de Jesucristo, para compartir con todos vosotros un mensaje titulado El temor de Dios para la salvación. Primeramente tomamos la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 6, que dice: Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo primero que debemos entender es que Dios nos ha creado. Él es nuestro dueño, todopoderoso y eterno, y nosotros somos sus criaturas limitadas y bajo su control total. Aunque pareciera que no, todos daremos cuentas a Él en el día del juicio. Por esta razón también todos necesitamos corregirnos y disciplinarnos y ordenarnos con la palabra de Dios, de modo que cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para esto necesitamos saber qué es y cómo obra el temor de Dios en nuestras vidas. Cuando vivimos separados de Dios sin conocer su palabra ni su voluntad, no sabemos ni entendemos nuestra condición delante de Él, y solo por medio de la exposición de la verdad de su palabra podemos entender y conocer nuestra real condición delante de Él. Y esto viene por conocer la ley moral de Dios, ya que todos hemos pecado, hemos quebrantado los mandamientos de Dios, y por lo cual estamos en enemistad con Dios. Y sabemos que Dios aborrece el pecado y condena al pecador. Por esto dice la Escritura en Romanos 3, versos del 10 al 12: Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es completamente cierto. Por eso vemos mucha gente que anda en esta vida llena de soberbia, otros llenos de altivez, otros henchidos de orgullo, otros amando la vanidad, creyéndose los únicos, llenos de sabiduría en su propia opinión. Vemos mucha gente irreverentes, otros insolentes y atrevidos, necios, desleales, incrédulos, llenos de desobediencia y rebeldía, y con todo esto solo provocan la ira de Dios. Y sabemos que nuestro Dios es juez justo de toda la tierra. Por esto dice en el Salmos 98, versos 9: Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hace más de 2000 años, nuestro buen Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, y muchos lo rechazaron.
Por esto dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora también vemos a muchos creyentes congregantes que están en la misma condición de los mundanos, pues viven sin obedecer al Evangelio, solo se esfuerzan por mostrar una apariencia de piedad, una falsa religiosidad, pero sin practicar la verdadera santidad, y viven despreciando la gracia e ignorando la misericordia de nuestro buen Dios. Por esto dice Romanos 2, versos 4 al 5, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y sabemos que nuestro Dios es santo y temible. Él es fuerte y celoso, que visita la maldad y nunca tiene al culpable por inocente, y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo el Señor. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él dará recompensa para los buenos y el castigo para los malos. Por esto el mismo Señor dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es cierto, apreciado amigo. Hay un fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y allí también irán a parar todos los enemigos de Dios. Todos aquellos que en el día del juicio sean encontrados como transgresores, rebeldes y desobedientes a su santa palabra. Por eso el mismo Señor advirtió diciendo en Mateo 18 del 7 al 9, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Por esto en esta vida debemos vivir con santo temor, siguiendo el consejo de las Sagradas Escrituras que dicen: temblad y no pequéis, como también dice en el Salmos 33 versos 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aún más nosotros que hemos sido iluminados con el resplandor de la luz del Evangelio de su gloria, tengamos gratitud y sirvámosles a Dios agradándole con temor y reverencia, porque sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Por todo esto que venimos diciendo, teme a Dios. Ya no le ofendas ni le provoques a ira. ¿Acaso no temes ser castigado y echado en el lago de fuego? Sé prudente, vuélvete a Él y apártate de todo mal. Hay muchas escrituras que nos enseñan principios para llevar una vida llena del temor de Dios.
En el Proverbios 8, versos 13 dice: el temor de Jehová es apartarse del mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios espera de su pueblo que tenga un profundo aborrecimiento hacia el pecado, pues el que teme a Dios odia el pecado. Por esto debemos ser precavidos y siempre evitar toda situación que pueda inducirnos a pecar. No debemos aprovecharnos de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios. Nosotros hemos sido liberados del pecado para poder hacer lo bueno y siempre agradarle a Dios en todo. Todo cristiano necesita coraje y valentía para atreverse a ser santo y así vivir siempre contra las corrientes del mundo. En el Proverbios 3, versos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. También dice en el Proverbios 14, versos 16: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El mismo Proverbios 14, versos 27 también dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por lo antes dicho, el temor de Dios es una actitud sabia y reverente que nos lleva al respeto hacia Dios y a la obediencia a sus mandamientos, por medio del temor a ser castigados y destruidos eternamente en el lago de fuego, ya que Dios va a establecer sus justos juicios sobre todos los hombres. Por esto el temor de Dios nos induce a dejar toda especie de mal y a venir a Dios para alcanzar nuestra salvación. El que no teme a Dios muere en su iniquidad y se pierde por falta de corrección. Mas el que teme a Dios lo demuestra y se pone al lado de Dios para ser librado de la condenación eterna. Por esto nos dice en Lucas capítulo 23, versos 39 al 43: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El temor de Dios lleva a toda persona a creer a su palabra y acercarse al trono de la misericordia para hallar oportuno socorro. El temor de Dios lleva a toda persona a humillarse ante Él para pedirle perdón y asimismo para someterse a su voluntad en completa reverencia, buscando de agradarle en todo. Por esto dijo Pedro en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pues en realidad nadie puede amar a Dios ni servirle como Él quiere si primero no le teme. Por esto es necesario llenarnos del temor de Dios y andar en el temor de Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios es santo, fuerte, celoso y temible. En el Salmos 2, versos 11 y 12 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino.
pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Por esta causa, mejor es el hombre que le teme en todo tiempo. Por esto también dice el Proverbios 28, versos 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. También en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, del versos 1 al 11, nos enseña cómo el temor de Dios nos lleva a vivir en santidad delante de Dios. Vemos del versos 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nuestro Dios es grande, fuerte y de mucho poder. Él es santo, celoso y temible. Su infinito poder y su inmensa santidad hace temblar nuestra pecaminosidad. La presencia de Dios produce un enorme temor. Por esto es que cuando estamos delante de Dios, sentimos que nos falta fuerzas, que estamos a borde de la muerte. Por esto mismo Moisés, cuando estaba en el monte de Sinaí, en presencia de Dios, dijo: estoy espantado y temblando, pues cuando Dios está presente no nos quedan fuerzas ni aliento. Por esto también dice en Apocalipsis 15, versos 3: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el Salmos 33, versos 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. En el Salmos 34, versos 9 también dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dios nos invita a temerle para nuestro bien. Por esto los grandes siervos de Dios siempre han enseñado a temer a Dios. Por esto dice Pablo en Filipenses 2, 12 y 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en 2 de Corintios 7, versos 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por todo esto que venimos viendo, el temor de Dios nos acerca a Dios, nos lleva en sujeción y obediencia a los mandamientos de Dios. Toda la Escritura nos indica a someternos por nuestro bien en obediencia y en santo temor reverente, sabiendo que Dios es también nuestro juez y Él nos va a juzgar con justo juicio. Por esto también dice en Hebreos 12, versos 28 y 29: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor de Dios es el fundamento que nos inspira a la vida en santidad y en consagración a Dios, pues tenemos el ejemplo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Hebreos 5, versos del 7 al 9: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí vemos que Cristo anduvo en el temor de Dios y nos dio ejemplo para vivir y andar en temor y reverencia, haciendo la santa y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Todos los creyentes verdaderos son temerosos de Dios. Toda persona que quiere salvarse empieza temiendo a Dios. Solo el temor de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad de Dios. Por esto es que también la palabra nos advierte a todos los que ya conocemos a Dios en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Acaso quieres seguir provocando la ira de Dios y atesorando castigo para el día del juicio? ¿Cómo escaparemos, dice la Escritura, si descuidamos una salvación tan grande? Por esto, amado y amada que estás escuchando, teme a Dios y apártate del mal, ahora que todavía hay tiempo, porque viene el día del juicio sobre todo ser humano en esta tierra, y sabemos que Él no tendrá al culpable por inocente. Él viene para pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero enojo y castigo a todos los contenciosos, rebeldes y desobedientes a la verdad. Para ellos les espera la tribulación, la angustia y el castigo eterno por hacer lo malo.
porque Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada del que le teme y hace justicia. Por esto busca a Dios de todo corazón, y no de labios fingidos. Teme el hecho de ser castigado y destruido eternamente en el lago de fuego. Más bien busca la misericordia y el perdón de Dios, y ordena tu vida para andar en el temor de Dios, porque Dios es digno de ser temido y obedecido por todos los hombres. Por eso hay que buscar, hay que recibir la salvación y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si todavía no eres salvo, entonces debes saber que la única manera para adquirir la salvación es primeramente arrepintiéndonos de todo pecado. Y el arrepentimiento es reconocer, confesar y apartarse de todo pecado. Para salvarte tienes que creer que Jesucristo pagó la multa de tu pecado. Él pagó el precio para que salieras libre en la corte de Dios en el día del juicio. Si ahora te arrepientes de todo corazón y crees que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, y pones en Él toda tu fe y confianza, aceptándolo como el Señor y Salvador de tu vida, entonces serás salvo. Porque la justicia de Dios que salva es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amado y amada que estás escuchando, si en esta hora estás dispuesto para reconciliarte con Dios, te invito, arrepiéntete de todo corazón y humíllate ante Él y pídele perdón. Y si quieres, ora conmigo de este modo: Señor Dios Altísimo, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Los reconozco, los confieso y los abandono. Señor Jesucristo, perdóname y sálvame. Yo creo que has muerto y has resucitado. Por eso ahora te recibo como mi Señor y Salvador por toda la eternidad. Y te doy gracias por esta oportunidad de hacerme un participante de tu reino celestial. Gracias. Muchas gracias, amado Dios. Amén. Gracia y paz a vosotros. Santo es el Señor.